Muy buenas tardes. Por favor, los sujetos procesales y sus apoderados, mantener las cámaras activadas. Vamos a dar inicio a esta audiencia. Un cordial saludo a todos los asistentes, a los miembros del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Hoy lunes 12 de agosto del año 2024, siendo las 4:26 de la tarde. Quien les habla, Fabio Iván Afanaor García, magistrado ponente en el proceso de pérdida de investidura, promovido por el señor José Neftalí Burgos Saavedra, en contra del ciudadano Yersaín Nirling Castillo Ramos, concejal del municipio de Girardot, Cundinamarca, proceso de pérdida de investidura que corresponde al radicado número 25.02315.0002024 00.440.00. Solo para constatar la comparecencia de los sujetos procesales, pregunto si el demandante o su apoderado están presentes en la audiencia. Magistrado, muy buenas tardes. Sí, señor, soy el apoderado. Mi nombre es Juan Pablo Herrera, el apoderado del señor demandante José Neftalí Burgos Saavedra. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes, muchas gracias. ¿El demandante está presente, el señor José Neftalí Burgos? No, señor magistrado, no se encuentra presente. Bien. ¿Está presente el señor Yersaín Nirling Castillo Ramos? Buenas tardes, señor magistrado. Me encuentro presente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Su apoderado está presente? Sí, su señoría, muy buenas tardes. ¿El doctor Bobadilla? Daniel Arturo Bobadilla Ahumada, funjo como apoderado sustituto de el doctor Felipe Andrés Sáenz, por lo cual se le solicitó respetuosamente al honorable despacho se me reconozca personería adjetiva en la presente diligencia para actuar. Bien, en efecto, doctor Daniel Arturo Bobadilla Ahumada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le reconoce personería para que actúe en esta audiencia como apoderado sustituto del concejal Yersaín Nirling Castillo Ramos, persona demandada en la presente pérdida de investidura. Bien, entonces iniciamos. También está presente, disculpe por favor, está presente el señor representante o la señora representante del Ministerio Público. Señora procuradora. Estaba por ahí la señora procuradora. Bien, en todo caso vamos entonces a dar inicio ahora sí a esta audiencia especial en este proceso de pérdida de investidura. Les recuerdo a los señores apoderados, a quienes intervienen a esta audiencia, que tendrán un término máximo de 10 minutos en su intervención. Es importante recordar que la pérdida de investidura que se solicita frente al concejal Yersaín Nirling Castillo Ramos tiene como contexto fáctico un proceso de concurso para la elección del secretario del Consejo Municipal de Girardot y quien presuntamente el concejal Yersaín Nirling Castillo Ramos no se declaró impedido en oportunidad a pesar de que uno de los aspirantes era pariente del concejal Castillo Ramos. Así las cosas, entonces procederemos con el señor apoderado de la parte demandante. Doctor, tiene usted el uso de la palabra, repito, máximo 10 minutos. Por favor, respetar el término concedido. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, actuando como apoderado del demandante, el señor José Neftalí Burgos Saavedra, me permito
presentar a consideración de la honorable sala el siguiente resumen de mi intervención efectuada en la audiencia pública dentro del control de la referencia en orden a que se ha tenido en cuenta al momento de proferir la correspondiente sentencia. El sentido de este concepto de alegato de conclusión, señores magistrados, se le solicita respetuosamente al tribunal declarar la pérdida de la investidura del señor Yersay Nirlin Castillo Ramos, ocupado como concejal para el periodo constitucional 2024-2027, toda vez que con su actuación incurrió en la causal consagrada en el artículo 45, el artículo 55, numerales 2 y 4, el artículo 70 de la ley 136 del 94 y en el artículo 48, numerales 1 y 4, y también el artículo 49, parágrafo tercero de la ley 617 del 2000, referente a la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o de conflicto de intereses. ¿Cuáles son las consideraciones de este demandante, señores magistrados? ¿Y cuál es el problema jurídico? En el presente caso, de acuerdo a los presupuestos de hecho y de derecho puestos a consideración del ACUO, el problema jurídico a resolver es el siguiente. En este momento, hay que preguntarnos si se configuran los elementos objetivos y subjetivos de la causal de pérdida de investidura de del concejal para el municipio de Girardot, el señor Yersay Nirlin Castillo Ramos. Y frente a ello, la ley 617, en su numeral segundo y cuarto, el artículo 55 también de la ley 136 de 94, consistente en la violación al régimen de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses, cuando para el mes de febrero, después de haber asumido su mandato constitucional, el señor concejal, en mención el demandado en esta audiencia, se inició la convocatoria a un concurso público y abierto de méritos para la elección del secretario municipal del Consejo de Girardot, Cundinamarca, para el periodo del año 2024. Cuando la mesa directiva expidió la resolución número 016 del 2024 y el mencionado concejal no se declaró impedido, puesto que a esta convocatoria se presentó su pariente por consanguinidad, el señor Jason Alberto Moncada Ramos, quien se identifica con la cédula 1070-585-775 de Girardot, y después de adelantado todo el proceso, se programó para el día 8 de marzo del 2024 la elección de dicho funcionario. Y el señor concejal tampoco mencionó su parentesco a la plenaria en el cual iba a elegir al secretario del consejo. Así, el señor Jason Alberto Moncada Ramos no se presentó a dicha plenaria, debiendo enterarse el señor concejal Yersay Nirlin Castillo cuando llamaron a lista y su primo no se presentó. Hasta ese momento, su señoría, señores magistrados, así él pretenda, como en la contestación de la demanda, que no conocía que su primo se había presentado a ese concurso, pues al haber llamado 3 veces a lista el día de la plenaria, el 8 de marzo, pues sabía que el pariente en 4º grado de consanguinidad deseaba ocupar dicho cargo, o al menos sabía el nombre que estaba en curso en este proceso. Ahora hablemos de la pérdida de investidura. La naturaleza de la pérdida de investidura es sancionatoria y de carácter jurisdiccional y hace parte de los medios de control de los cuales conoce la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Ahora hablemos de la causal de pérdida de investidura invocada en este asunto. Como ya lo mencioné, la causal aducida con miras a la declaración de la pérdida de investidura está consagrada en los artículos 55, numerales 2 y 4 de la ley 136 del 94, asimismo el artículo 48, numerales 1 y 5 de la ley 617 del 2000 y el artículo 49, parágrafo tercero, normas que a su orden establece, pues por economía y por el tiempo, no las voy a leer porque ya todas las conocemos, señores magistrados. Ahora hablemos de la violación al reglamento de inhabilidades, incompatibilidades o de conflicto de intereses. Cuando los contratistas se presentan ante la administración, hacen una declaración de no estar incursos en una causal de inhabilidad que impida su contratación. Y si tal declaración no es cierta, es el contratista quien viola ese pacto, evento en el que procede la pérdida de investidura para el familiar que tenga en ese momento, cuya finalidad es preservar la legitimidad de las instituciones de la sociedad política. En el caso en concreto, señores magistrados, en el asunto, el demandante, y por medio de este apoderado, centra su argumentación en indicar que el concejal Yersay Nirlin Castillo Ramos se encuentra incurso en esta causal de pérdida de investidura, su señoría, al no haber informado que su pariente por consanguinidad, quien también tenía un contrato a su vez con el Hospital San Rafael de Girardot, Clínica Dumian Medical,
aspiraba a ocupar el cargo de secretario del Consejo Municipal de Girardot y no mencionó en ningún momento de sus relaciones de parentesco. Tampoco lo mencionó cuando fue nombrado mediante la resolución 027, en el cual el concejal Yesaín Nirlin Castillo Ramos fue nombrado para conformar la comisión accidental para definir el secretario general del Consejo, comisión de la que hizo parte hasta el mes de junio del presente año. Volvió y observó que su pariente se encontraba en la lista el día 2 de abril del 2024, señores magistrados, y no mencionó nada al respecto. Fue, a pesar de mis múltiples peticiones de parte del señor José Nectarí Burgos, al cual yo represento, fue hasta el día 5 de abril del 2024 que el señor concejal radicó una salvedad como miembro de la comisión accidental que debería elegir al secretario reconociendo su vínculo de consanguinidad con el señor Moncada Ramos. Después de esa fecha, se expidió otra nueva resolución de parte de la mesa directiva, la 028, en el cual modifica la 027 y se programan nuevas fechas para elegir a dicho secretario. Se publicaron nuevamente un listado de elegibles el día 2 de junio del 2024, en el cual aparece nuevamente el señor Jason Moncada Ramos. Se conforma una nueva comisión accidental y el señor concejal Yesaín Nirlin Castillo Ramos manifiesta su impedimento de hacer parte de esa comisión después de múltiples derechos de petición de parte del demandante. Entonces, y también aparece una nueva opción para el señor Jason Moncada Ramos de poder ocupar dicho cargo para el mes de junio. La jurisprudencia resalta que los ciudadanos elegidos por voto popular les es exigible que, abro comillas, cuando se produzca una colisión entre el interés general y el interés particular o privado que pueda tener un servidor público sobre el asunto que deba conocer, manifieste de manera oportuna dicha situación mediante declaratoria de su impedimento, pues el no hacerlo compromete el ejercicio transparente que le ha sido otorgado a la función pública. Están llamados a cumplir la democracia representativa, cierro comillas. Y el señor Castillo Ramos, el señor concejal, solo mencionó su parentesco con el señor Moncada Ramos después de múltiples derechos de petición, 2 meses después de la convocatoria a ser elegido. Se puede evidenciar la intencionalidad de sacar provecho o ventaja de su curul para beneficio de un tercero. Tampoco se le informó al Comité de Ética del Consejo, debiendo hacerlo como concejal. De otra parte, el día 16 de enero del 2024, el señor Jason Moncada suscribió un contrato con la empresa social del Estado Hospital San Rafael por 5 meses, el contrato número CPS 2024-007 y el contrato número CPS 2024-022. En conclusión, con fundamento en las consideraciones que he dejado plasmadas, este apoderado del demandante, actuando, le solicita muy respetuosamente al Honorable Tribunal Administrativo declarar la pérdida de investidura del señor Yesaín Nirlin Castillo Ramos, concejal del municipio de Girardot, Cundinamarca, para el periodo 2024-2027, toda vez que con su actuación incurrió en los causales consagradas en el artículo 55, numerales 2 y 4 de la ley 136 del 94, así como los numerales 1 y 4 del artículo 48 y el parágrafo tercero del artículo 49 de la ley 617 del 2000, y que las determinaciones de dicha decisión sean comunicadas y oficiadas al Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, señores magistrados. A usted, señor apoderado, y gracias por respetar el término. Señora procuradora, muy buenas tardes. Buenas tardes, señores magistrados. Señora procuradora, no tuvimos la oportunidad de su presentación. Por favor, puede presentarse y acto seguido puede presentar el concepto. Tendrá hasta un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Katia María Alvarado Martínez. Soy procuradora 363 Judicial 2 para asuntos administrativos. Seguidamente procederé entonces a presentar el concepto correspondiente, señalando que será remitido por escrito al despacho, y en esta audiencia realizaré un resumen muy concreto y resumido de la posición de este Ministerio Público. La parte activa sostiene la pérdida de investidura del concejal Castillo Ramos con fundamentos en el numeral segundo del artículo 55 de la ley 136 de 1994, el numeral primero del artículo 48 de la ley 617 y el inciso tercero del artículo 49 de la ley 617 de 2000.
con fundamento en dos situaciones fácticas. Primero, el parentesco del demandado con un aspirante al cargo de secretario general del Consejo Municipal de Girardot, y en segundo lugar, en los contratos celebrados por el señor Jason Alberto Moncada Ramos con la empresa social del Estado, Hospital de Girardot. Me referiré a esas dos situaciones por separado. En primer lugar, en cuanto al parentesco del demandado con un candidato al cargo de secretario general. La parte activa sostiene que el concejal Castillo Ramos violó el régimen de conflicto de intereses al no haberse declarado impedido en el trámite del concurso público para escoger al secretario general del Consejo Municipal para el periodo 2024, teniendo en cuenta que el señor Jason Alberto Moncada Ramos, con quien el concejal tiene parentesco en el 4º grado de consanguinidad, hacía parte del listado de los resultados definitivos ponderados. Miremos ahora entonces los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal. Para el Ministerio Público, en el presente asunto, si bien podría existir un interés directo, particular y actual o inmediato del concejal Castillo Ramos, pues está establecido que en el concurso público para seleccionar al secretario general participó el señor Jason Alberto Moncada Ramos, pariente en 4º grado de consanguinidad con el demandado, deben tenerse en cuenta dos situaciones que se presentaron en el concurso de mérito. Primero, en la sesión plenaria ordinaria del Consejo Municipal del 8 de marzo de 2024, según consta en el acta número 055, en desarrollo del punto 4 del orden del día, entrevistas a candidatos, el presidente de la corporación procedió a llamar a los elegibles, encontrándose presente únicamente el señor Germán Cardoso Galeano, quien fue el único que presentó la entrevista y quien posteriormente fue elegido en el cargo de secretario general del Consejo Municipal de Girardot para el periodo 2024. Posteriormente veremos que esta elección fue revocada. En ese orden de ideas, el señor Jason Alberto Moncada Ramos no presentó la prueba de entrevista y por tanto el interés directo, particular y actual o inmediato desapareció o no se materializó, dado que aquel con quien el concejal demandado tiene parentesco en 4º grado de consanguinidad ya no hacía parte de los elegibles al cargo de secretario general. En este punto se quiere traer a colación la sentencia del 9 de mayo de 2018 de la sección primera del Consejo de Estado proferida dentro de la radicación 13-001-2333 00670-00670-01, en la que en un caso similar, la sección primera señaló, refiriéndose a los candidatos que no presentaron la entrevista, abro comillas, no presentaron la prueba de entrevista, etapa del concurso de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Zambrano Bolívar, de acuerdo a la resolución número 115 de 2018, la cual fue presentada únicamente por el señor Rodrigo José Orcásita Mendoza, lo que implica la inexistencia del interés directo, particular y actual o inmediato de los acusados en la realización de dicha prueba y respecto de los citados aspirantes. Cierro comillas. Segundo aspecto relevante. Después de que se revocó la elección del señor Germán Cardoso Galeano y se ajustó el concurso de méritos a los lineamientos de la Ley 1904 de 2018 a través de la resolución 025 del 1 de abril de 2024, la mesa directiva del Consejo Municipal ese mismo 1 de abril, a través de la resolución 027, que se publicó en la página web de la entidad al día siguiente a las 5 de la tarde, en virtud de las facultades establecidas en el Acuerdo 005 de 2020
sobre la conformación y clases de comisiones, designó una comisión accidental integrada por 3 concejales, entre ellos el demandado. Sin embargo, el 5 de abril de 2024, el concejal solicitó a la mesa directiva del consejo, abro comillas, prescindir de mi participación en la comisión accidental según resolución 027, toda vez que, abro comillas, uno de los participantes que están dentro de los resultados definitivos ponderados, proceso de elección secretario consejo municipal de Girardot, periodo 2024, posee un vínculo de consanguinidad conmigo. Por tal motivo, reitero mi solicitud. Es así como la mesa directiva expidió la resolución número 028 del 9 de abril, por medio del cual revocó íntegramente la resolución 027, teniendo en cuenta que si se aplicaban los lineamientos de la ley 1904 de 2018, era el consejo el que debía elegir esa comisión accidental. Y es así como en la sesión plenaria ordinaria del 5 de junio de 2024, según consta en el acta número 078, en la que se designaron los concejales que conformarían esa comisión accidental, el presidente de la comisión manifestó que el concejal por escrito había presentado un oficio de conflicto de intereses y el mismo concejal también lo manifestó de viva voz. Abro comillas, mi situación es que estoy impedido por conflicto de intereses, ya que hay un participante a candidato de secretario general que es primer grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, entonces no puedo participar en las comisiones porque no queda éticamente bien. En este orden de ideas, una vez la mesa directiva el 1 de abril designó al demandado en la comisión accidental y revocó la conformación de la comisión accidental, el mismo 5 de abril, el concejal demandado manifestó su situación de conflicto de intereses, como también lo hizo en la plenaria ordinaria del 5 de julio, de manera que no podría afirmarse que el demandado no manifestó el conflicto de intereses que tenía para ser parte de la comisión accidental. Por demás, dentro de las pruebas que aportó la parte demandada, se adjuntó un oficio del Consejo Municipal de Girardot en el que se indica que el finalmente elegido como secretario general fue el señor Andrés Bonilla Moreno y que Jason Alberto Moncada Ramos no asistió a la entrevista. Así las cosas, a juicio del Ministerio Público, no se cumplen los requisitos para la configuración del elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura consignada en el numeral segundo del artículo 55 de la Ley 136 de 1994 y en el numeral primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000. Y en esa medida nos resulta procedente entrar a examinar el elemento subjetivo. Señora Procuradora, le queda 1 minuto, por favor, para bueno, concluir. Gracias, señoría. En cuanto a la prohibición consignada en el artículo 49.617 de la Ley de 2000, la jurisprudencia del Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que dicha prohibición no está dirigida a los servidores públicos de elección popular, sino a sus parientes. Cito la sentencia del 26 de agosto de 2021 dentro de la radicación 63001-2333-000, 2021-0002701, de manera que este Ministerio Público concluye que no es posible fundar una causal de pérdida de investidura contra el concejal Castillo Ramos por el hecho de que su primo, Jason Alberto Moncada Ramos, haya suscrito unos contratos con la empresa social del Estado Hospital de Girardot. Concluyo
diciendo que el Ministerio Público considera que en el caso concreto no se han configurado las causales de pérdida de investidura alegadas por el demandante y en consecuencia considera que se deben negar las pretensiones de la demanda. Gracias, señora procuradora. A continuación, se le concederá el uso de la palabra al señor apoderado sustituto del concejal demandado, no sin antes señalarle que también puede intervenir el concejal Castillo Ramos. En todo caso, no podrá superar los 10 minutos ambos. Así que le pregunto al señor apoderado sustituto si usted va a abarcar los 10 minutos o le va a ceder algunos minutos a su cliente. No, su señoría, los alegatos los voy a presentar yo. Bien, tiene usted el uso de la palabra hasta 10 minutos. Gracias. Su señoría, sea lo primero indicar que me ratifico en los argumentos expuestos en el escrito de contestación de la demanda y en las diferentes etapas del presente proceso. Entonces, como se ha evidenciado, no existe ningún tipo de responsabilidad objetiva o subjetiva por parte del señor Yersaín Mirlín Castillo Ramos, a la luz de los principios de legalidad y tipicidad atinentes a esta clase de procesos. Nos encontramos frente a una conducta atípica y por consiguiente genera la naturaleza punitiva del presente proceso. En el presente asunto, el demandado no pudo demostrar en forma alguna los requisitos subjetivos que configuran la conducta endilgada a mi cliente y el supuesto conflicto de intereses por diversas razones que procedo a exponer, al igual que lo hizo la señora delegada del Ministerio Público, en dos situaciones diferentes. La primera, con relación al presunto conflicto de intereses alegado en el proceso de selección del secretario del Consejo de Girardot, y la segunda, frente a la suscripción de los contratos por parte del señor Jason Moncada con la S Hospital Dumian de Girardot. Su señoría, el municipio de Girardot, Cundinamarca, de acuerdo con la ley 617 de 2000, se encuentra clasificada para el año 2024 como una entidad territorial municipal de segunda categoría, por lo cual los requisitos para participar en la convocatoria pública para el nombramiento de secretario del Consejo Municipal no son de mayor exigencia. Basta básicamente con ostentar el título de bachiller para poder participar en dicho proceso. Es importante destacar que el cargo de secretario general del Consejo Municipal de Girardot es un cargo de planta, de periodo fijo, con funciones claramente definidas por la ley y en ningún caso es un contratista del Consejo Municipal, como el honorable magistrado lo puede observar en la prueba anexa por la defensa, donde el secretario general del Consejo Municipal certifica el cargo de planta en ese sentido. Señoría, frente a las prohibiciones de los concejales para designar o nombrar familiares, el artículo 48 de la ley 136 de 2004 contiene las prohibiciones de los concejales y señala que los concejales no podrán nombrar, elegir o designar. Me permito ratificar esos tres elementos: nombrar, elegir o designar como servidores públicos a personas con las cuales tengan parentesco hasta en el 4º grado de consanguinidad. Como está demostrado en el presente proceso, el señor Jason Moncada es primo de mi cliente, pero el hecho de ser primo no significa per se que haya quebrantado mi cliente el ordenamiento jurídico colombiano, y mucho menos que sea una causal para la pérdida de investidura. El señor Jason Moncada Ramos se inscribió libre y voluntariamente ante la Fundación Universitaria de la Arandina al concurso de mérito para ser escogido secretario general del Consejo de Girardot. Como lo señaló la convocatoria pública que se definió a través de la resolución 016 de 2024, el Consejo Municipal, y que hace parte de las pruebas decretadas por el honorable despacho, manifestando que no se encontraba en ninguna inhabilidad e incompatibilidad para participar, asumiendo su responsabilidad. Sin embargo,
al llegar a la etapa de la entrevista que debía desarrollarse ante la corporación Consejo Municipal de Girardot, el participante no asistió, como a bien lo tuvo mencionar el Ministerio Público en su intervención. Conforme al acta 051-2024 del Consejo Girardot. Esa acta, señoría, ahora en el plenario. Por lo tanto, mi cliente no transgredió ninguno de los 3 verbos rectores que establece el artículo 48 de la ley 136 de 1994, en la cual la parte actora finca su pretensión de pérdida de investidura, pues no nombró, no eligió y no designó al señor Jason Ramos como secretario de la corporación, ni mucho menos participó de manera directa siquiera en el trámite de elección. Prueba adicional de ello es la certificación otorgada por el Consejo Municipal, que fue aportada con la contestación de la demanda, donde me permito leerla de manera textual, abro comillas. El señor Jason Alberto Moncada Ramos no fue nombrado, ni elegido, ni designado como secretario general del Consejo Municipal para el año 2024. De igual manera, se aclara que el señor Moncada no asistió a la entrevista que realizó el Consejo en pleno, que servía como criterio para orientar para la elección. De igual manera, el señor Moncada, el día de la elección, no obtuvo ningún voto. Por lo tanto, el señor Yersaín Castillo Ramos no incurrió en la aplicación de alguno de los 3 verbos rectores que establece el artículo 48 de la ley 136. Por otro lado, desde la convocatoria hasta el momento que hacen la entrega final de los resultados por parte de la citada universidad, solo se relacionaban las cédulas de los participantes. Por lo tanto, al señalamiento empírico efectuado por la parte actora, sin prueba alguna, que hizo en relación a que mi cliente debía conocer la participación en todo momento por parte del señor Jason Moncada, pues resulta infundada. Señoría, indicado el demandante que el señor Jason Moncada laboró y labora en la S departamental Rafael Dumián de Girardot, y que a su juicio dicho vinculación en el marco de un contrato de prestación de servicios resulta reprochable por supuestamente incurrir en las inhabilidades e incompatibilidades de los concejales municipales. Al respecto, debo señalar que el artículo 292 de la Constitución Política determina que no podrán ser designados funcionarios de las correspondientes entidades territoriales los cónyuges o compañeros permanentes de los diputados o concejales y sus consanguíneos hasta el 2º grado de consanguinidad. En tal sentido, su señoría, mi defendido se encuentra en el 4º grado de consanguinidad en relación con el señor Jason Moncada. Por lo tanto, si fuera designado funcionario de la AS departamental y en gracia de discusión, no tendría ningún impedimento legal para posesionarte como funcionario, situación pues que no acaece teniendo en cuenta que su vinculación es a través de un contrato de prestación de servicios. La empresa social del Estado, por otra parte, de la cual se reprocha la vinculación del señor Jason Moncada, es del orden departamental. Es una entidad creada por la ordenanza 0281 de 2008, su señoría. Prueba que también fue decretada por este honorable despacho. Esta entidad departamental tiene autonomía jurídica, presupuestal y está representada por un gerente que es nombrado por el señor gobernador de Cundinamarca, como también reposa ya en las pruebas que obran dentro del plenario. Como se puede observar en tal sentido, mi prohijado no tiene ninguna responsabilidad ni competencia en la designación del gerente de la S San Rafael de Girardot, puesto que la escogencia de los gerentes depende únicamente del gobernador y en virtud de ello es el gerente de esa entidad quien designa o contrata de manera libre en el marco de su reglamento interno de contratación y quien puede definir quién o no se vincula contractualmente a esa entidad. En gracia de discusión, si la ese Hospital San Rafael de Girardot fuera del orden municipal, tampoco convergería
o existiría una prohibición de ser nombrado allí, en esa entidad, el señor Jason Moncada, pues se encuentra, como lo indiqué hace un momento, dentro del 4º grado de consanguinidad y no en el 2º, como lo establece el artículo constitucional antes mencionado. Por otra parte, y frente a la presunta suscripción de contratos. Señor apoderado, le queda 1 minuto para que concluya, por favor. En conclusión, su señoría, tal cual como lo refirió el Ministerio Público, y para resaltar, en la sesión plenaria ordinaria del 8 de marzo, el señor Jason Moncada no asistió a las entrevistas, no presentó la prueba de entrevista determinante para siquiera ser considerada su elección. Asimismo, el 5 de abril de 2024, mi cliente solicitó a la mesa directiva de la elección o presentó ante la mesa directiva de ese proceso de elección su inhabilidad, lo manifestó de manera tajante, advirtiendo que en efecto habría un conflicto ético de él seguir siendo partícipe de esa comisión accidental. En tal sentido, su señoría... Señor apoderado, se le acabó el tiempo. Muchas gracias por su intervención. De esta manera, entonces, culminamos con esta audiencia especial. Les recuerdo a los intervinientes, al señor apoderado de la parte demandante y al señor apoderado sustituto del concejal demandado, que podrán presentar por escrito el resumen de sus alegatos al finalizar esta audiencia. Es decir, una vez se finalice esta audiencia, podrán presentar el escrito que deberá ser remitido por SAMAI al proceso de pérdida de investidura referenciado. De esta manera culminamos con esta audiencia especial. Hoy, lunes 12 de agosto de 2024, siendo las 5 de la tarde. Les deseo a todos y a todas un buen resto de día y muchas gracias por su comparecencia. Hasta pronto. Gracias, señor magistrado. Buenas tardes. Gracias, señor magistrado. Gracias, señor magistrado. Hasta luego.